Se pudrió todo entre el Cholo Simeone, los argentinos o el Cholo Simeone y Thiago Almada. Hoy te voy a contar de qué se trata esto y por qué la relación entre el entrenador argentino y los jugadores nacidos en el mismo suelo parece que casi siempre es conflictiva o negativa. Como siempre te pido, suscríbete que es gratis y vamos con la información porque se conoció que Thiago Almada no seguiría en el Atlético Madrid y llegó hace tan solo 5 meses. Pagaron casi 25 millones de dólares por su pase y no tuvo oportunidades. ¿Por qué se iría tan rápido? Aparte un futbolista de los cuales no abundan. Pero en estos 6 meses jugó solamente 5 partidos de titular, no completó casi ninguno y tampoco entró mucho desde el banco. Es decir, que el técnico no lo tuvo en cuenta. Suponete que vos sos dirigente y te dice, che, tráeme este jugador, 25 palos y después no lo pone. ¿Qué tenés que hacer? O sea, no estoy diciendo en este video que todo lo que haya hecho Simeone en su carrera es malo, ni que sea un mal entrenador, pero no deja de ser un tipo que hace cosas muy raras, como la de tener un gran jugador como es Thiago Almada y no darle oportunidades. Un Thiago que viene siendo titular en la selección argentina, que fue el reemplazante, más allá de que no tenga las mismas características, pero fue el reemplazante en el 11 de Di María. Muchas veces también entró cuando Messi no estuvo. Es decir, tenés un jugador titular del seleccionado campeón del mundo. 5 partidos. Pareciera ser que al Cholo le gusta nada más lo que corren para atrás para adelante y chocan. Raro, ¿no? Porque de hecho ya esta misma temporada, que también le dedicamos un video, tuvo una discusión con Julián Álvarez porque lo sacaba todos los partidos. Lo dejó de sacar, empezó a hacer goles. Ahora otra vez están ahí con el tole tole porque lo están cuestionando, porque dicen que hace un mes no hace goles. Tema Julián Álvarez, paréntesis, es el goleador del Atlético de Madrid en la Liga de España, en la Champions, en el año. Es el que participa en más goles en toda la temporada. Cierro paréntesis, por si a alguien se le ocurre discutir a Julián. Pero bueno, lo que les propongo ahora es hacer un repaso breve de todos los jugadores argentinos, los 22 que tuvo Simeone desde que es el técnico del Atlético de Madrid. Y te vas a dar cuenta que a la mayoría les fue mal y además les dio muy pocas oportunidades. Una vez es casual, dos, ya cuando te pasa más de 10 veces digo, qué raro es esto, loco. Bueno, empecemos. Cuando el Cholo llega hace ya 13 años casi al Atlético de Madrid, el único argentino que tenía el plantel era Salvio. No lo tuvo en cuenta y se fue de vuelta al Benfica. No me voy a detener mucho en cada caso por ahora, porque bueno, es un caso. El segundo fue el Cata Díaz, con el cual prácticamente no contó, jugó solo 22 partidos, fue siempre suplente, pero bueno, estaban Godín y Miranda en ese momento intocables. Después estaba buscando un lateral por izquierda, y fue por Emiliano Insúa, futbolista argentino que hizo casi toda su carrera en Europa, pero tampoco lo tuvo mucho en cuenta, solo 17 partidos. Después contrató a Martín de Michelis, que llegaba libre del Málaga. En este caso no hay nada para decir porque llegó una oferta del City de 5 palos. Estuvo un mes entrenándose y ganaron 5 millones de dólares. O sea, fue un negocio. No lo usaron, pero fue económicamente positivo. Después apareció el principito José Sosa. Y acá entramos en uno de esos casos claves, porque después de haber tenido un periplo por varios clubes, como el Bayern Múnich, iba al Atlético de Madrid para ganarse un lugar en la lista definitiva para el Mundial de 2014. El resultado fue que no fue al Mundial. Tuvo pocas oportunidades, solo 24 partidos, casi todos del banco y una campaña olvidable. Como no le fue bien con Emiliano Insúa, fue a buscar otro lateral izquierdo, también argentino, Cristian Ansaldi. Solamente 11 partidos, menos que el anterior, también le fue mal. Ansaldi, que podía jugar por derecha o por izquierda, no lo puso por ninguno de los dos lugares. Hasta ahora vamos 6 argentinos y ninguno destacó. Ahora vamos con uno de los pocos que podrían ser aciertos de esta lista. Ángel Correa. Fue como una gran promesa del fútbol argentino. Hizo muchos goles, llevó la 10, jugó 421 partidos. Pero también es verdad que jugó durante más de 10 años y casi nunca terminó de asentarse como titular. Y no se le hicieron fácil, porque llegó como enganche, lo puso de 9, lo terminó haciendo jugar mucho tiempo de 8 como carrilero, haciéndolo ir y volver, otra vez lo mismo. Obviamente disimulando sus mejores aptitudes y exponiéndolo a hacer un trabajo que quizás no era el ideal para él. Yo creo que Ángel Correa podría haber sido todavía mucho más jugador de lo que fue, pero que estaba inhibido por esta exacerbación de las tareas defensivas y desmerecimiento de las ofensivas que muchas veces hace Simeone.
Otra gran promesa que llegó. Agradecer a los amigos de One X por patrocinar este video y les recuerdo que con mi código MUSU25 se puede llevar un gran bono de bienvenida. Les dejo el link en el comentario fijado y además les recuerdo que es solo para mayores de 18 años. Fue Luciano Vieto, después de hacer muchos goles en el Villarreal, lo compra el Atlético de Madrid, pero tampoco destaca. No rinde, no hace goles, solo 38 partidos, lo mandan a préstamo a todos lados y nunca más volvió a ser tenido en cuenta. Gran promesa, si las hay, era Matías Craneviter, el mejor 5 del fútbol argentino. Cuando se fue, se pensaba que iba a ser el 5 de la selección. 11 partidos. No jugó, su periplo en Europa fue muy flojo y nunca más volvió a ser el mismo. Y algo que se repite bastante en los jugadores que pasan bajo el ala del Cholo es que no vuelven a ser los mismos, no vuelven a nivel inicial y se van muy por debajo del nivel que solían tener antes. Por ahora, ante todos estos casos, creo que pasan la mayoría. Después tenemos a Augusto Fernández. Acá hay una particularidad. Jugó poco, también 34 partidos, pero se rompió los ligamentos. Era titular, parecía que le iba a ir bien, había entrado bien también en la selección argentina, parecía una solución en el medio campo y esa lesión le cambió la carrera para siempre, nunca volvió a ser el mismo y también terminó yéndose. Otro, Nico Gaitán. A este le tenía mucha fe porque se había ganado el puesto en la selección argentina en una Copa América, empezaba a jugar, pero tampoco tuvo mucha continuidad, solo 49 partidos. En la mayoría no lo hizo como titular y volvió a irse también a Benfica. Poco y nada. Volvemos ahora al rubro de promesas del fútbol argentino que el Cholo se lleva muy joven, en teoría para potenciar, pero que no resulta en eso. Werner, arquero que estuvo a préstamo en Boca, que había salido de Rafaela, que paseó por muchos clubes de fútbol argentino, fue como una gran promesa del Atlético de Madrid, ahí jugó solo 3 partidos y nunca terminó de explotar. Estos dos te los doy juntos porque son iguales. Nehuen Pérez y Nicolás Ibáñez. Dos jóvenes argentinos que fueron para allá, entrenaron, pero jamás jugaron ni un solo partido. Y tampoco resultaron ser las promesas que muchos pensaron que podían llegar a ser. Después de esto, dejó casi a un lado el tema promesas y fue a buscar jugadores argentinos hechos. Es como que cambió, dijo... No me salió con Vieto, no me salió con Craneviter, no me salió con Werner, con Pérez, con Ibáñez. Basta de promesa, vamos a buscar a jugadores que ya están armados, que los pongo y juegan. Fue por Rodrigo de Paul, jugó 134 partidos, la verdad, anduvo bien, aunque el final terminó ahí, se esperaba un poquito más. Nahuel Molina, que siguió, jugó 89 partidos, muchísimos entrando desde el banco y es suplente. Es objetivamente suplente porque el Cholo a veces juega con línea de 4, a veces juega con línea de 5, pero en el carril derecho lo pone a Llorente, que era más un 5, que lo fue pasando para ese lado porque tiene un gran despliegue, un ida y vuelta, corre, va bien, eso que le encanta al Cholo. Por eso Molina perdió el puesto y bajó su nivel también. Bajó claramente su nivel. Al único que no lo pudo cholizar fue a De Paul, que en la selección rinde siempre igual. Después está su hijo, Gio Simeone, que tiene el corte que a él le gusta, ¿no? Va, viene. Pero no es un jugador que juegue porque es hijo de, sino que la verdad que tiene nivel para Atlético de Madrid, es convocado a la selección, tiene nivel para fútbol europeo, es un buen futbolista. Pero bueno, es el hijo, se formó ahí, no es que lo incorporó. Seguimos con Julián Álvarez. Y acá es un ni, porque Julián Álvarez había sido campeón en todas las temporadas que había jugado en primera. Había sido campeón en todos lados. Había ganado absolutamente todo. Y por primera vez terminó una temporada sin títulos con Cholo Simeone. Algo impresionante. Ahora está siendo cuestionado, se los decía en el principio de este video, porque no hace goles desde noviembre. Aún así sigue siendo el goleador del año. Yo esperaba un poco más, pero... A ver, es difícil jugar en un equipo que a veces tiene 2-3 chances de gol por partido, salvo contra rivales muy menores. Y que siempre elige jugar tan replegado. Y ya no está con la excusa de que no tiene plata, porque tiene plata el Atlético de Madrid, 70 millones pagó por Julián. Juan Musso prácticamente no jugó, es suplente de Jan Oblak, yo no entiendo para qué lo fue a buscar. ¿Es un suplente de garantía? Sí. Ahora, era un arquero que estaba en la selección, que estaba en una carrera en ascenso, lo llevó ahí, no atajó nunca más, no fue más a la selección. Chau, carrera en ascenso. Nico González,
Otro del perfil que le encanta el Cholo, ¿no? Que va, que viene, que va, que viene. Era obvio, ¿no? Teniendo al hijo, a Nico González, que Thiago Almada no iba a jugar, porque Thiago es el que trata mejor a la pelotita. Entonces, Nico González juega, tampoco se está destacando mucho, tampoco es indiscutido. También se esperaba más de él, lo mismo. Y llegamos nuevamente al caso de Thiago Almada. Solo 5 partidos de titular, 500 minutos desde que llegó. Lo tiene prácticamente colgado. Un jugador que acabas de pagar 25 millones de dólares. Y un dato que no hay que olvidar es que Argentina, una semana antes de jugar el Mundial de Qatar, no podía disponer de algunos jugadores que estaban en el Atlético de Madrid porque Simeone no los largó. Los tuvo hasta 3 días antes porque había que jugar un partido de Copa del Rey contra el equipo del ascenso y no los quiso liberar antes. Cosa que sí hizo Sampaoli con los jugadores de Sevilla, que los liberó los argentinos y jugó con los demás la Copa. Así que en esa tuvo un gesto el pelado, y hay que recordárselo. Simeone, en cambio, hasta 3 días antes del Mundial los tuvo ahí retenidos. No, que el partido contra el Alcorcón, con un partido para tercera división. En fin, arruina a los argentinos Simeone. Con la gran mayoría les va mal. Les perjudica la carrera, los empeora, los inhibe, y además la mayoría no vuelve a recuperar ese potencial que se le vio antes. Es como un rayo simonizador. ¿Por qué pasa? No lo sé. Yo creo que tiene que ver con su estilo, que está tan enfocado a lo defensivo, a la presión, a la marca, y el que trata más o menos bien a la pelotita, y medio que desaparece. Y además, por una clara falta de paciencia, porque difícilmente Thiago Almada, el 5 partidos como titular, te haya podido resolver algo. Tan rápido no te gustó, tan rápido te arrepentiste de él. Un jugador que jugó en todos lados, jugó en Vélez, jugó en Estados Unidos, jugó en el Botafogo, campeón de Libertadores, jugó en el Olympique de Lyon, donde en 6 meses ya lo querían un montón, por eso lo pagaron tanta plata, juega a la selección argentina, campeón del mundo, es titular. ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, en fin. Hasta luego, gente.